De aquí en adelante, todas estas predicaciones que vienen nos van a hablar mucho acerca de los dones espirituales y mucho acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. De los que están aquí escuchándome, muchos han estado en iglesias en donde las manifestaciones del Espíritu Santo son descontroladas, locas, absurdas. Hace años yo estuve compartiéndole el evangelio a una señora que había salido de una de esas iglesias. Y esta señora, siempre que uno trataba de leerle la Biblia, ella se aburría, bostezaba y la cerraba. Yo intentaba nuevamente explicarle y ella otra vez se aburría, bostezaba y la cerraba. Un día ella nos invitó a su casa, a un grupo de hermanos de la iglesia. Eso fue recién comenzando esta congregación. Y llegamos a su casa e hicimos lo que siempre hacemos. Abrimos la Biblia, oramos y nos pusimos a estudiarla. Y en ese momento la señora no se aguantó más y dijo: estoy aburrida, estoy cansada de que aquí siempre sea lo mismo. Aquí solamente estudian Biblia y solamente oran. Y me dijo estas palabras: aquí no está el Espíritu Santo. Porque yo desde que estoy en esta iglesia no volví a sentir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me tumbaba al suelo y me revolcaba. Y eso a mí no me volvió a pasar desde que estoy con ustedes. La señora se indignó. De hecho, ese día nos sentimos tan ofendidos que pues nos fuimos y no volvió. Pero hermanos, no culpo a la señora, porque ella venía de ese contexto, como muchos de nosotros venimos también de esos contextos, en donde la presencia de Dios, en donde el Espíritu Santo y sus manifestaciones significan descontrol, alboroto, locura, y hay toda clase de cosas raras, comenzando desde las más comunes, que es cuando uno ve que a la gente la hacen caer. ¿Han visto? Que el pastor va tocando a la gente y se va cayendo. Hasta las cosas más bizarras, como mujeres contorsionándose como serpientes en el suelo mientras dicen que están hablando en lenguas por el Espíritu Santo. Mientras hombres aúllan como osos y gruñen y dicen que es Dios, que es el Espíritu Santo. Iglesias donde pasan cosas extrañas, que ya no parece que tenga algo que ver con Cristo, sino más con Satanás. Verdaderas sinagogas de Satanás, donde la locura reina, donde el culto, si no estuvo descontrolado, si la gente no gritó, saltó, lloró, se quitó la ropa. No sé si han visto que en momentos de mucha efusividad cogen la chaqueta y empiezan a lanzarla al aire y piensan: es Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está manifestando en esta iglesia. Pero esa es realmente una manifestación del Espíritu Santo. Hoy de eso trata esta enseñanza, de cómo reconocer la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Ese es el título de esta enseñanza: cómo reconocer la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Y si alguno de ustedes viene de alguna de esas iglesias, hoy espero que a la luz de la palabra pueda comparar las experiencias que vivió allá con lo que la Biblia dice que hace el Espíritu Santo. Y si usted tiene familiares, amigos, que sabe que están en esos lugares y puede compartirles estas cosas a la luz de la palabra, usted les va a hacer un bien muy grande. Ojalá alguien a mí en esos años me hubiera dicho: Sergio, ¿qué estás haciendo? Deja la locura, abre tu Biblia. Pero no. De hecho, yo era líder, jalando a otros a hacer el trencito en la iglesia. Es verdad, ese era yo. Jugado en sudor, gritando, saltando y haciendo que los demás también hicieran lo mismo. Entonces vamos a ver ese tema: cómo reconocer la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Y vamos a ver tres evidencias, tres señales claras que nos dejan entender cuál es esa verdadera manifestación del Espíritu Santo. Y son estas tres señales. Número 1, la manifestación del Espíritu Santo exalta a Dios. Número 2, la manifestación del Espíritu Santo, aunque es diversa, es para el bien de todos los creyentes. Y número 3,
La manifestación del Espíritu Santo es soberana para todos los que están en Cristo. Yo les voy a ir recordando esos puntos a medida que vayamos avanzando en la predicación. Vamos a empezar con la primera señal clara de que es el Espíritu Santo el que se está manifestando. Número 1, su manifestación exalta a Dios. Su manifestación exalta a Dios, a diferencia de las cosas que pasan en el paganismo. Vayan al versículo 1, 1 Corintios 12:1, y se van a dar cuenta cómo hay una gran diferencia entre lo que pasa, lo que debe pasar en una iglesia cristiana y lo que pasa en el paganismo. Dice 1 Corintios 12:1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. La palabra dones que ustedes ven en sus Biblias realmente no está en el original, en el griego aparece solamente la palabra espirituales. Así que Pablo se puede estar refiriendo a varias cosas. Se puede estar refiriendo a los dones espirituales, a los ministerios espirituales o a las manifestaciones espirituales. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio. ¿Qué es lo que Pablo quiere hacer? Corregir una comprensión equivocada que tenían los corintios respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque los corintios, ellos estaban mal informados. Ellos habían confundido lo espiritual con lo espectacular. Habían confundido lo intenso con lo divino, lo descontrolado con lo poderoso. Y Pablo quiere hacerles ver una verdad crucial. No toda experiencia espiritual viene de Dios. No toda experiencia espiritual viene de Dios. A veces viene de la carne y a veces viene del demonio. En el mundo pagano de los corintios, lo espiritual estaba asociado a todas estas cosas, a los gritos, a los trances, a los estados alterados de conciencia. Había una ciudad en Grecia en donde estaba el oráculo de Delfos. Era una grieta en donde una mujer se sentaba y con los vapores que salían de allí, ella como que se intoxicaba y empezaba a decir un montón de delirios. Y habían sacerdotes que interpretaban esos delirios y así consultaban la voluntad de sus dioses. Entonces los griegos estaban acostumbrados a toda esta clase de cosas que no solamente son propias de la cultura griega. A lo largo de todas las culturas del mundo hay gente que habla cosas raras, gente que dobla los ojos, los voltea hacia atrás, entra en trance, hace un montón de cosas y no significa que sea Dios el que se esté manifestando allí. En el fondo había una realidad y era que los corintios habían sido llevados a los ídolos mudos. O sea que el ídolo realmente no le estaba diciendo nada. O sea que la señora esta que entraba en trance era solamente delirando porque se estaba intoxicando con quién sabe qué, pero realmente no era Dios el que le estaba hablando. Y si alguien estaba hablando, probablemente eran los demonios, pero no Dios. Dios no estaba en el asunto. Los corintios, ellos en su religión pagana, antes de venir a Cristo, fueron llevados, dice el apóstol Pablo, como arrastrados a todas esas prácticas mediante discursos, mediante engaño, mediante manipulación. El punto es que ellos, aunque están en la iglesia cristiana, siguen haciendo las cosas a la manera pagana, a como lo hacían antes de venir a Cristo. Y por eso el apóstol Pablo se toma el trabajo de escribirles esto, para que ellos aprendan a reconocer las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo. Y a nosotros, hermanos, nos resulta muy útil tener esta información. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque tenemos que aprender a reconocer las manifestaciones del Espíritu Santo y no simplemente a negarlas. No hay que negar las manifestaciones del Espíritu Santo, hay es que aprender a reconocerlas. Porque en esto hay dos extremos, dos errores grandes que se cometen. El primero, pues están quienes creen que toda experiencia espiritual viene de Dios, y es este caos del que hemos estado hablando, ese descontrol que gobierna las iglesias, donde las emociones se desbordan, y la gente dice es Dios, es el Espíritu Santo, y entre más gritos, saltos y desorden hubo, pues más fuerte estuvo la presencia de Dios. Cuando se entiende la espiritualidad de esa manera, entramos en un terreno muy peligroso, porque entramos en una especie de confusión masiva. Cada persona está teniendo su experiencia espiritual de una manera independiente.
No sé si lo recuerdan o lo han notado. En esas iglesias pasa que todos oran al mismo tiempo. No se entiende por qué están orando. Uno está orando aquí por las cosas de la iglesia, el otro está orando por una tía enferma, el otro está orando por el abuelito, el otro está orando para recibir el fuego de Dios, el otro... No se entiende nada, hay una total confusión. Y en ese revuelto de experiencias individuales desordenadas, ahí dicen que está Dios. Ese es un extremo que espero hoy quede claro que no, eso, ahí no está Dios. En el desorden no está Dios, en la confusión no está Dios. Pero el otro extremo es negar todas las experiencias espirituales de las que nos habla la Biblia. Negar cualquier emoción que un cristiano pueda tener en medio de un culto, porque a eso le llaman carnalidad, emocionalismo. Y hay que tener cuidado porque ese extremo también es muy peligroso. El extremo de decir, cuidadito con llorar en la iglesia. Cuidadito con emocionarte en una predicación. Cuidadito con cantar con sentimiento una canción. Cuidadito porque eso es carnalidad, eso es emocionalismo. Recuerden que se nos manda a amar a Dios no con una parte, sino con todo lo que somos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y nosotros no anulamos nuestras emociones cuando adoramos, sino que con todo y nuestras emociones adoramos a Dios. Se nos manda a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Adorar en verdad significa adorar con conocimiento. Adorar en espíritu significa adorar con devoción. Un cristiano debe adorar con devoción y nadie tiene por qué decir que es un carnal por hacer eso. En ese extremo del que estoy hablando están también los que quieren negar todo lo sobrenatural de la fe cristiana. La fe cristiana es una fe sobrenatural. Y esa verdad tiene que estar grabada en nuestras mentes siempre. El fundamento de la fe cristiana es sobrenatural. ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? La resurrección de Cristo. La revelación de los cristianos no es sobrenatural. No creemos en la inspiración de las Escrituras, que Dios de manera sobrenatural nos dejó esto que tenemos aquí en las manos, la Biblia. La fe cristiana es además sobrenatural en su poder, porque nosotros hemos sido transformados por el poder del cristianismo, por el poder del evangelio. ¿Vamos a negar eso también? Cuando uno niega lo sobrenatural, en el fondo lo que está haciendo es desfigurando completamente el cristianismo. El cristianismo es sobrenatural. Creemos en los milagros. ¿Amén? No creemos mucho en los milagros. Hubiera estado en una iglesia pentecostal, ese amén se escucha hasta el portal de Suba. ¿Creemos en los milagros? Amén. Amén. Hay un milagro que está ante nuestros ojos todos los días. La creación. El primero de los milagros es la creación. Dios crea ex nihilo, de la nada. De la nada dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. De la nada surgieron la tierra, los animales, todas las cosas de la nada. ¿Cómo no podemos creer en los milagros? Si no creemos en los milagros, no podríamos creer en la resurrección. Creemos en los milagros, creemos en el poder de Dios, creemos en el Espíritu Santo. Entonces, sí existe el poder de Dios, sí existe el Espíritu Santo y sí existen las manifestaciones del Espíritu Santo. No hay que negarlas, hay que aprender a reconocerlas. Les voy a dar un listado de experiencias espirituales que los cristianos hemos experimentado, valga la redundancia. Ser compungidos de corazón. Cuando la predicación llega a tu alma y te impulsa un fuerte deseo de cambiar tu vida. Cuando la palabra llega y golpea profundamente tu alma y trae convicción de pecado, contrición se llama eso. Y no solamente la tristeza por el pecado, sino la voluntad para cambiar. ¿Has experimentado eso? Cuando un creyente derrama su alma delante de Dios en oración y ese tiempo es de dulce comunión, no está allí Dios, no está la presencia de Dios con él. Cuando recibimos la iluminación del Espíritu Santo, cuando tú por fin, leyendo la Biblia, recibes entendimiento y dices, por fin, lo entendí, Señor, gracias. Y esa luz te lleva a cambiar de vida, esa luz produce transformación en ti, no es la presencia de Dios, no es el Espíritu Santo, no es una manifestación de su poder. Cuando lees la Escritura y se aviva tu fe en medio de una dificultad, recibes consuelo, recibes fortaleza, ¿no es el Espíritu Santo el que está orando allí?
¿Has conocido el gozo de la salvación? ¿Has experimentado la dicha del perdón? ¿Has llorado delante de Dios cuando eres tocado por su gracia porque reconoces que Él te ha perdonado y lo recuerdas con cariño? La paz de Dios, ¿la conoces? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no es acaso sobrenatural? ¿Y no la hemos experimentado también los cristianos? Y por supuesto, los dones espirituales. Si son espirituales, son dones que provienen de Dios, dones sobrenaturales que nos ha dado para la edificación de su iglesia. Y los hemos vivido, hemos degustado todas estas cosas, entonces no podemos simplemente negar que hay manifestaciones del Espíritu Santo. Sí las hay, las hemos vivido. Lo que tenemos que hacer es aprender a reconocerlas. Lo que Pablo hace aquí es establecer un criterio claro para juzgar si una manifestación viene del Espíritu Santo o no. ¿Y qué acabamos de ver? Acabamos de ver que hay que reconocer esas manifestaciones del Espíritu Santo y hay que diferenciarlas con lo que ocurre en el paganismo, pero no hay que negarlas. Tenemos que poder ver que esa manifestación exalte a Dios. Y esa manifestación exalta a Dios porque exalta a Cristo. Miren el versículo 3. Este versículo es clave, este versículo es prácticamente una fórmula matemática para saber si algo viene de Dios o no. Fíjense en el versículo 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¡Wow! Había personas que en medio de sus delirios en la iglesia de Corinto, diciendo que era el Espíritu Santo el que los había tomado, empezaban a maldecir a Jesús en pleno culto. Por eso Pablo dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, o sea, llamarlo con la convicción de someterse a su señorío, sino por el Espíritu Santo. Solamente una persona que confiesa a Jesucristo como su Señor, porque está sometiéndose bajo su señorío, puede decir que tiene al Espíritu Santo. En otras palabras, fíjense lo que Pablo nos está enseñando acá. 2 principios para reconocer esas manifestaciones. El Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo, no a un hombre. El Espíritu Santo glorifica a Cristo y glorifica el nombre de Cristo. Jamás el nombre de Cristo debe ser blasfemado por causa de una supuesta manifestación del Espíritu Santo. Pero muchas veces hicimos parte de espectáculos, de desórdenes, donde el nombre de Cristo fue blasfemado por causa de nuestro mal comportamiento. Porque la gente se fue de la iglesia creyendo que eso era el cristianismo. Los que llegaron por primera vez ese día y vieron el desorden en el que estábamos metidos, pensaron: si esto es ser cristiano, no me interesa, gracias. Y con justa razón. Pero la segunda clave es que el Espíritu Santo va a exaltar siempre a Cristo como Señor. Entonces yo debo evaluar si esa manifestación espiritual, esa experiencia espiritual me está llevando a exaltar más a Cristo y me está llevando a someterme más a su señorío. Un ejemplo. Comparemos el desorden que ocurre en muchas iglesias donde la gente empieza a saltar y a gritar y a tirarse al suelo. Ellos piensan que allí está la presencia de Dios. Ok, ¿de qué manera eso te lleva a que el nombre de Cristo sea exaltado y a que tú te sometas más al señorío de Cristo? Difícil, ¿verdad? Como que no hay por dónde. Pero qué diferente es cuando un pecador es convencido en su corazón de que es un pecador. Qué diferente cuando él con lágrimas se arrepiente y se quebranta delante de Dios para cambiar de vida. Ahí podemos decir que el nombre de Cristo ha sido exaltado porque ese pecador se está sometiendo bajo su señorío. ¿Se dan cuenta que la fórmula es simple? Entonces cada vez que alguien le venga a usted a decir: es que el Espíritu Santo me toma y el Espíritu Santo hace que yo haga esto y aquello y lo otro, llévelo a este texto, a ver si aguanta esta prueba, a ver si esa experiencia lo llevó a ser más obediente, más sometido al señorío de Cristo, y a ver si esa experiencia exalta realmente el nombre de Cristo. Porque experiencias por montones. Pastor, me soñé anoche. Pastor, yo me soñé que un ángel bajaba y me hablaba y me tocaba en el hombro. Y que quería que yo le diera una razón a usted, pastor. Gracias. No me hacen falta las razones. Ni tampoco confiamos en sueños, ni premoniciones, ni cosas por el estilo. Así que una experiencia, por más intensa, por más emocionante o espectacular que parezca, si no pasa esta prueba de exaltar el nombre de Cristo y de hacer que el hombre se someta a su señorío, eso no viene de parte de Dios.
Esa manifestación que exalta a Dios, además debe reflejar la unidad de Dios en la diversidad. ¿Cómo así? Esto que viene es teología pura. Miren el versículo 4, 5 y 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Por qué Pablo tiene que aclarar esto? Porque en el paganismo se creía que existían muchos espíritus o genios que poseían a las personas y que les daban ciertas habilidades para llevar a cabo tareas. Es probable que los corintios trasladaran esa idea a la iglesia y ellos pensaran que cada don del Espíritu Santo provenía de algún Dios distinto. Entonces estaba el Dios que daba el hablar en lenguas, el Dios que daba la profecía, el Dios que daba la interpretación de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él les hace ver que no, que detrás de toda esa diversidad de dones, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Hay uno, ¿verdad? Está obrando el mismo Dios. Por eso Pablo dice que hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor, el mismo Cristo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es a la Trinidad obrando en perfecta unidad, pero ojo a esto, no es un trabalenguas. Es la Trinidad obrando en unidad en medio de la diversidad en la iglesia. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en la diversidad de dones que se manifiestan en la iglesia. Entonces la iglesia de alguna forma refleja la Trinidad. En la Trinidad hay diversas funciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en esencia están unidos, en propósito están unidos. Entonces nosotros como iglesia, cuando usamos nuestros dones espirituales diversos en unidad, ¿qué estamos reflejando? Estamos reflejando la forma como funciona la Trinidad, que es diversa también, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es también uno en esencia. Qué importante decirlo esto a los corintios. ¿Recuerdan que ellos están divididos? Ellos están divididos, que unos son de Pablo, otros son de Pedro, otros son de Apolos. En la Santa Cena se dividían entre ricos y pobres. Ahora en los dones espirituales se dividieron por bandos y están compitiendo entre ellos a ver cuál tiene el don más espectacular. Algunas cosas que hay que definir bien para entender estos versículos. Los dones. ¿Qué son los dones de los que habla el apóstol Pablo? Son habilidades que el Espíritu Santo otorga y son regalos. La palabra don es un regalo. No se ganan, no se producen por esfuerzo humano. Cuando habla Pablo de ministerio, se refiere a las funciones o servicios que una persona desempeña en la iglesia, funciones que son delegadas por Cristo. Y operaciones, cuando dice que es Dios el que hace todas las cosas, en esta diversidad de operaciones, ¿a qué se refiere? Se refiere a los resultados en cada caso. Vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo. Levanten la mano los que aquí saben que tienen el don de la enseñanza. Levanten la mano. Levante la mano. Si usted es maestro y no tiene el don de la enseñanza, por favor, en 8 días no se presente. Listo. Levante la mano. Con eso. Muy bien. Listo. Baje la mano. Según lo que Pablo nos está diciendo, el don de la enseñanza proviene del Espíritu Santo. ¿Listo? Pero tú ejerces el ministerio de maestro en la iglesia. Esa función, ¿quién te la da? Cristo. Pero cuando alguien se arrepiente, cuando alguien cree por medio de tu enseñanza, ¿quién produjo ese resultado? Dios produjo ese resultado. Entonces el Espíritu Santo te da el don, te capacita. Cristo te da el ministerio, Él te asigna el lugar en el que vas a servir, pero es Dios, el Padre, que está haciendo todas las cosas al final de cuentas. Así es como está orando la Trinidad al mismo tiempo que están ejerciéndose los dones en la iglesia. ¿No les parece extraordinario? ¿No les parece extraordinario que cada vez que en la iglesia tú estás ejercitando un don, es la Trinidad la que está orando a través de ti? ¿No te parece extraordinario? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es exaltar a Cristo, es edificar su iglesia, es que la iglesia tenga unidad. Y todo eso ocurre de forma muy coordinada, ¿se dan cuenta? Entonces ya vamos entendiendo mejor esto de las manifestaciones del Espíritu Santo. Son manifestaciones que exaltan el nombre de Cristo,
exaltan su señorío, hacen que los hombres con convicción lo declaren Señor. Pero además las manifestaciones del Espíritu Santo son las manifestaciones realmente de la Trinidad por medio de los dones. Es el ministerio de Cristo que cada uno de nosotros tenemos por medio del cual le servimos. Segundo punto. Otra forma de reconocer la manifestación del Espíritu Santo es esta. Su manifestación diversa es para el bien de todos los creyentes. Esto nos habla del propósito que tienen los dones y las manifestaciones espirituales. Pastor, ¿por qué habla de manifestaciones? Porque la Biblia usa esa palabra. Mira el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación. En el griego esa palabra significa aquello que se hace visible. O sea, por medio de eso que se hace visible, es que nosotros sabemos que algo invisible está detrás. Ejemplo, cuando el maestro está dando la clase, ¿eso lo vemos o no? ¿Sí? Eso es una manifestación ¿de qué? Del don que está en él, del Espíritu Santo que está orando en él. Entendiendo eso, entendemos mejor el versículo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otra forma de decirlo es, a cada creyente se le da una forma en la que el Espíritu Santo se hace visible y evidente para el beneficio de la iglesia. Cuando aquí habla del provecho, no se refiere al provecho personal. Los dones del Espíritu Santo siempre son dados a la iglesia para la edificación del cuerpo, no para tu autoedificación, sino para edificar a otros. Ese es el propósito de los dones espirituales. Y eso implica tres cosas al menos. La primera, no hay cristianos inútiles. Todos los cristianos hemos sido llamados a exhibir alguna de estas manifestaciones del Espíritu Santo. Así que no existen espectadores en la iglesia. Todos participamos porque todos hemos recibido algún don o varios dones. Pastor, yo no conozco ninguno de los dones que tengo. Te aseguro que tienes más de uno. Lo que pasa es que no lo has puesto a funcionar. Pero esto se parece más a una paleta de colores, de donde uno echa mano. Entonces, el que tiene el don de ser maestro, tal vez tenga el don también para aconsejar. Tal vez también tenga palabra de sabiduría. Tal vez el que tiene palabra de sabiduría también tiene el don del servicio. O sea, no solamente un don te define, sino que Dios te equipa para que tú sirvas en la iglesia y te puede equipar con más de un don. La segunda cosa que entendemos es que el don no es de nosotros. Viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos otorga esto de manera gratis, por su gracia. Los dones son gracias, pero le pertenecen a Él y le deben rendir frutos a Él. Y una tercera cosa que podemos aprender de ese versículo es que los dones son para el provecho de todos, para el beneficio de todos los hermanos en la iglesia. Así que los dones espirituales no son para lucirse o para competir o para sentirse superior, sino que son para servir a otros. Y aunque es una manifestación diversa, sí, porque es un montón de dones, en un momento los vamos a ver, sin embargo, provienen del mismo Espíritu Santo. Recordemos que Pablo quiere combatir esa idea de que habían diferentes espíritus obrando en los diferentes dones. No, es el mismo espíritu otorgando distintos dones a la iglesia. Vamos a ver el versículo 8 al 10. Aquí comienza este listado de manifestaciones espirituales. Dice Pablo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Al parecer, en esto no se han puesto de acuerdo muchos, pero hay un grupo grande de estudiosos que dicen que esto se refiere a ser capaz de dar consejo sabio. ¿Es usted capaz de dar un consejo sabio? A otra palabra de ciencia. Vuelvo y digo, de esto hay debates, pero muchos estudios afirman que esto se refiere a la capacidad de escudriñar las escrituras y entender la teología que está en la Biblia. Los que son doctores en las escrituras, los que aprenden mucho de la palabra, probablemente es porque tengan este don. A otro fe, por el mismo espíritu, y esta fe se refiere a una fe sobrenatural, no la fe para salvación, sino que estamos hablando de una fe aparte, distinta, una manifestación de fe que aparece en momentos de circunstancias extraordinarias, como pasaba con, ¿cómo se llamaba? El de Bristol, el de Inglaterra. Müller, como pasaba con John Müller, ¿sí? George Müller, como pasaba con él,
Su don por excelencia era ese don de la fe. Tenía huérfanos a cargo, muchos huérfanos a cargo, y durante toda su vida nunca tocó la puerta de nadie para pedir. Siempre oraba y Dios enviaba lo necesario. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y aquí entramos en terrenos ya no son tan sencillos. ¿Creemos en los milagros? Sí. Muy pocos creen en los milagros. ¿Creemos en los milagros? ¿Creemos que Dios puede sanar a los enfermos? Si no lo creemos, ¿para qué oramos por los enfermos, cierto? Claro, creemos que Dios los puede sanar. Pero hay un asunto importante en esto de los dones de sanidades, los milagros, la profecía, esto del discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y es que todas estas cosas de una u otra manera estaban ligadas a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Los milagros en aquella época eran los certificados de que el que estaba predicando venía realmente de parte de Dios. Entonces se esperaba que en la iglesia hubiera dones de sanidades y milagros para autenticar la palabra que se predicaba. La Biblia no estaba en ese momento, entonces era necesario tener profetas. Que alguien hablara en lenguas y que otro interpretara lo que el otro decía. Normalmente era una forma de profecía, pero dicha en una lengua desconocida. Entonces todos estos milagros y prodigios extraordinarios estuvieron vigentes en el primer siglo en la historia de la iglesia, pero después de que la Biblia estuvo completa, la Biblia no necesitó más milagros que la certificaran, ni necesitó más profetas, ni necesitó más lenguas, ni necesitó nada de eso, porque ya la Biblia está completa. Así que nosotros no negamos que esto tuvo su momento en la historia de la iglesia, pero hoy día no estamos esperando que ocurra. Sin embargo, si Dios quiere el día de hoy hacer un milagro, Dios hace como Él quiere hacer. Y si en algún momento un misionero viaja por allá al África y no sabe el idioma de aquellos a los que les va a predicar, y Dios le da el idioma, le da el entendimiento de la lengua para comunicar el mensaje, es Dios. Él hace como Él quiere. Pero históricamente nosotros sabemos que estos eventos de los que habla el apóstol Pablo acá, estos dones, se refieren a dones que estuvieron particularmente en el primer siglo y que después, en la historia de la iglesia, ya no fueron necesarios porque tenemos la Biblia, la toda suficiente palabra de Dios. No necesitamos ni que la certifiquen, ni que le añadan revelaciones. Creemos en ella, ponemos nuestra fe en ella solamente. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo, hermanitos? Estamos viendo cómo estos dones espirituales, estas manifestaciones espirituales son para el provecho de la iglesia, son para el beneficio de los hermanos, no son para que uno se luzca, sino para que Cristo brille. En tercer lugar, su manifestación es soberana para todos los que están en Cristo. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Bien, difícil, qué difícil con el amén. O los cojo desprevenidos o no estamos bien enseñados. Claro que sí, hermanos. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Por ende, todos los cristianos tenemos dones del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien. Vean el versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ah, qué bueno que Pablo nos aclare eso. Porque los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Eso significa que uno no debe sentirse menos porque otros tengan los dones que uno quiere tener. Eso significa que uno no debe sentirse mal porque el Espíritu Santo no le dio a uno cierto don. Por ejemplo, el don de la enseñanza, no lo tienes. De 4 palabras que dices, 3 no se te entienden. Va a ser difícil que alguien comprenda el mensaje. Entonces te resientes contra Dios, te resientes contra el Espíritu Santo, como que se te está negando algo que tú mereces. ¿No has entendido que es un regalo? Es un don. Y en lugar de pelear por los dones que no tienes, porque no sirves con los dones que sí tienes. Eso también hace que uno sea humillado y que uno no se sienta superior a los demás. Porque en últimas es una gracia de Dios, es un don de Dios el poder hacer cualquier cosa en la iglesia. En últimas no importa el don que uno tenga, lo que importa es que uno sea fiel en usar ese don para servirle al Señor. Entonces fíjense, hermanos,
que a cada uno en particular el Espíritu Santo ha repartido dones como Él ha querido. Él es soberano en eso, y en el don que usted tiene, hermano, usted debe servirle con ese don al Señor. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí Pablo está ilustrando esta verdad con una comparación con el cuerpo humano. Entonces vemos la diversidad en el cuerpo y vemos la diversidad en la iglesia. Esta es la analogía, esta es la comparación. Óigame por favor con mucha atención. Así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros y tiene distintas funciones, la iglesia también tiene diferentes miembros y distintos dones. En el cuerpo, cada parte tiene una función. ¿Amén? Amén. Cuando mi hijo Sebastián era pequeñito me dijo, papá, no te creo. Sí, cada parte del cuerpo tiene una función. Las tetillas en el hombre, ¿para qué sirven? Está difícil, ¿verdad? Seguramente tienen su función. El Señor por algo las puso allí, ¿verdad? No hay un miembro de nuestro cuerpo que sea inútil. No hay un miembro en el cuerpo de Cristo que sea inútil. Y aunque todos los miembros del cuerpo no tienen la misma función, todos son necesarios. Lo mismo pasa en la iglesia. Todos los miembros del cuerpo no tenemos la misma función, pero cada miembro del cuerpo es necesario en particular. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay dos cosas que tenemos los cristianos por medio del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en Cristo por el Espíritu Santo, pero hemos también podido beber del Espíritu Santo al participar de los dones espirituales. Y eso es para todo el mundo, para judíos, griegos, esclavos, libres, colombianos, guatemaltecos, para todos, hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros. Dios ha repartido a todos dones en particular, porque el Espíritu Santo está en todos nosotros. Si yo digo, no tengo ningún don, pastor, hay otra cosa que estoy diciendo. ¿Qué otra cosa estoy diciendo? Pastor, yo tal vez no tengo al Espíritu Santo. Porque miren que las dos cosas van de la mano. Vuelvan a leer versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber. ¿A todos o a algunos? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ese beber se refiere a estos dones espirituales, a todas estas manifestaciones de las cuales hemos estado hablando. Ahora, todo lo que Pablo enseña sobre los dones espirituales está conectado de una manera muy compacta con la obra de la redención. Es por causa de la obra de Cristo que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Es porque tenemos el Espíritu Santo que tenemos dones espirituales. Si tú quieres los dones espirituales sin el Espíritu Santo, si tú quieres los dones espirituales sin Cristo, no, así no funciona. Es que esto es una cascada de regalos. Este regalo glorioso que es Cristo, es el primer regalo que nos es otorgado por el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es nuestro más grande regalo, nuestro mayor don, nuestro bien más preciado es Jesucristo. Pero Cristo se ha ido, nos ha dejado al Espíritu Santo. Él nos ha dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales. ¿Se dan cuenta? Toda esta cascada de regalos que tenemos de parte de Dios, somos inmensamente afortunados por tener al Dios que nosotros tenemos. Pero al final los dones espirituales no son lo importante. Lo más importante es tener a Cristo. Lo más importante es tener al Espíritu Santo. Y con eso quiero llamar la atención a todos los que no son cristianos, no se han bautizado, a los muchachos hijos de los cristianos de esta iglesia, para que me presten mucha atención en este asunto. Ha quedado claro que antes que buscar los dones del Espíritu Santo, hay que tener al Espíritu Santo, ¿sí o no? Creo que eso ha quedado claro. Si tú no eres cristiano, si tú no te has bautizado, tú no tienes el Espíritu Santo. Estos dones, todas estas manifestaciones, todo lo que te he dicho, no tiene que ver nada contigo. Puede ser que hayas experimentado cosas raras, cosas extrañas, que hayas tenido sueños místicos, no sé. Pero si tú no tienes a Cristo, tú no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de que somos cristianos.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tampoco es de él, dice la palabra de Dios. Entonces, solo los cristianos tenemos el Espíritu Santo, solo los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Así que, antes que buscar experiencias en la iglesia y dones y esa clase de cosas, tú deberías escudriñar la Biblia para conocer a Cristo. A Cristo, en primer lugar. Y pasar del concepto a la experiencia. ¿De qué estoy hablando? Si yo le pregunto a cualquiera de los muchachos que estudian aquí en la iglesia si entienden en qué consiste la regeneración, me van a explicar la regeneración mejor que muchos miembros de la iglesia. Si yo les pregunto si entienden en qué consiste la gracia, me van a explicar en qué consiste la gracia. Entienden el concepto, lo tienen claro, pero no conocen la experiencia. Pueden definir lo que es nacer de nuevo, pero no conocen la experiencia de nacer de nuevo, no conocen lo que es el perdón de los pecados, no conocen el gozo de la salvación, no conocen la paz que sobrepasa todo entendimiento, no conocen la convicción de pecado, no conocen nada de eso, porque solamente tienen el concepto, pero no la experiencia. El concepto no te va a salvar. Necesitas tener la experiencia salvadora de conocer realmente a Jesucristo. Que el Señor te convenza de pecado, que tú experimentes esta salvación. No son solamente ideas. Los cristianos no nos imaginamos que nos convertimos. No nos imaginamos que estamos siendo santificados, lo estamos viviendo. Entonces, si tú llevas acá mucho tiempo en la iglesia estudiando todas estas cosas y solo tienes el concepto, ¿por qué no estás orando? ¿Por qué no estás buscando a Dios cada mañana para que el Señor estos conceptos los haga una realidad en tu vida? ¿No tienes hambre? ¿No tienes hambre de salvación? ¿No quieres el perdón de los pecados? Ojalá hoy escucharas y pudieras pasar del concepto a la experiencia de la salvación. Y para los que somos cristianos, hermanos, hay unas aplicaciones que sé que se dicen continuamente en la iglesia, pero hay que repetirlas y más en este contexto. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de ejercitar los dones al servicio de los hermanos de la iglesia. Si tú no reconoces qué dones tienes, probablemente es porque tú estás muy al margen del servirle a otros. Y no me refiero solo al servicio del culto público acá, las cosas que hacemos el domingo, sino todo lo que hacemos entre semana. ¿Eres tú capaz de llamar a un hermano en medio de una angustia que él tenga, algún problema económico, para darle una palabra de aliento? ¿No crees que Dios te puede usar allí? Y si no pudiste, por lo menos sabes, lo mío no es ese don. No nací con el don de la consejería, no tengo el don de ciencia, no soy capaz de enseñar. Hay un don que todos tenemos, el don de poder orar. ¿Habrá un cristiano que no sepa orar y que no pueda orar? Todos podemos, ¿verdad? Entonces, si aún lo único que tú pudieras hacer es orar por esa persona sin que nadie más lo sepa, Dios te va a oír. Debes orar por ese hermano. El don que tengas, sirviendo, enseñando, en lo que puedas, pero usa tus dones para servirle al Señor. Agradece por los dones que otros tienen, en lugar de comparar lo que tú haces con lo que los demás hacen. Hermanos, en toda iglesia pasa, y esta no es la excepción, que empezamos a hacer comparaciones entre este maestro y este maestro, este predicador y este predicador, este ujier y este ujier, este músico y el otro. Entre cada persona empezamos a comparar, y empezamos a compararnos a nosotros mismos. Hermanos, en lugar de compararnos, mejor agradezcamos, porque finalmente cada don en la iglesia es un regalo de Dios y está puesto para el beneficio de todos nosotros. Y hermanitos, este consejo, a ver, si yo digo, hermanos, hay que servir, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén. Hermanos, hay que dejarse servir, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén. Hay que dejarse servir. Si un hermano se ofrece a recogerlo usted en la casa, en el carro, para traerlo aquí a la iglesia, déjese servir. Si un hermano se ofrece a acompañarlo usted al médico para que haga algún trámite, déjese servir. Si alguien quiere regalarle usted un mercado, alguna ayuda, lo que sea, déjese servir. Déjese servir. No seamos como Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando el Señor le fue a lavar los pies, ¿qué dijo Pedro? Jamás. No, ¿cómo se te ocurre, Señor? No me lavarás a mí los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, entonces sí. Lávame la cabeza también.
Esa actitud yo la he encontrado en muchos, a mí también me ha pasado muchas veces que la gente quiere servirme y no, hermanito, no, me da pena, no, hermanito, me da pena. Ay, esa palabra. Es un don, es un regalo de Dios que ese hermano quiera servir. Dejemos que el hermano sirva. Démosle gracias a Dios por los dones que ha puesto en la iglesia y que cada uno de nosotros podamos servirle para su gloria. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.